hermanos, que Dios me los bendiga. Bienvenidos a New Life Community Church. Esta mañana continuamos con una serie de mensajes revisando y repasando qué fue lo que sucedió en la iglesia primitiva cuando primeramente Jesucristo inició su movimiento, el camino. Le doy gracias a todos ustedes. Este es el día que se llama Bring a Friend Sunday en inglés, el domingo de traer un amigo. Quiero recordarles que después de este servicio, si hay un picnic afuera, por favor, quédense para conocerte mejor y pasar un tiempo de convivencia. Pues hermanos, hoy se inicia una tradición que se ha practicado por más de 2000 años entre los cristianos. Se llama la Semana de Pasión. Son los días que nos llevan a la cruz de Calvario, donde Jesucristo se entregó por nosotros. Pues ahora bien, para algunos, esto podría sonar como una tradición religiosa, pero la verdad no es. Esto no es solo una tradición, no es solo una historia, es una realidad histórica que ha cambiado todo. Y lo extraordinario sobre esta semana es que Jesucristo nos dijo de antes, nos compartió todo lo que iba a suceder con estos acontecimientos que vamos a compartir. Para Jesucristo, todo lo que sucedió no fue una sorpresa. Y quiero que miren aquí en la pantalla lo que Jesucristo, escuche y mire sus palabras. Dice la palabra de Dios: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregaron a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hermanos, aquí en Mateo capítulo 20 aprendemos mucho. Primeramente, debes estar maravillando que Jesucristo pudo predecir todo lo que iba a suceder en su vida. Él predició la traición, predició su sufrimiento, predició su muerte y predició su resurrección. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues cuando miro este versículo que está en la pantalla, primeramente reconozco la santa ciudad de Jerusalén. Hermanos, esa ciudad es la ciudad más importante en todo el mundo. Aquí es donde Dios escogió Dios este lugar para revelar su Hijo al mundo. Aquí vimos el milagro que ha transformado y ha cambiado todo. Dice aquí que los seguidores de Cristo estaban rodeados por enemigos, aunque eran judíos. Y Jesucristo fue entregado a las manos de extranjeros, donde lo maltrataron y lo mataron. Y la pregunta es otra vez, ¿por qué sucedió esto? Una palabra tengo para ti: pecado. Diga la palabra, hermanos: pecado. Ese es el problema, esa es la razón por qué esta escritura tuvo que llegar a cabo. El pecado nos separa de Dios. Y por esa razón Jesucristo vino para morir por el pecado, el justo por el injusto. Vino para que nos podría reconciliar a Dios. Fue en la cruz de Calvario donde Jesucristo te toma a ti de la mano, toma la mano de Dios en la otra, y juntos, por la sangre derramado en la cruz, trae reconciliación. Esa es la razón por qué estamos celebrando la Semana de Pasión, por qué no estamos recordando lo que Cristo hizo. Pero aquí está la pregunta, porque ustedes mismos saben, no todos aceptan esto. Si todos aceptaran esto, la iglesia iba a estar llena, hasta no íbamos a tener capacidad. Pero hay mucha gente que en escuchar estas palabras de Jesús, lo rechazan. Dicen: yo no creo eso, no es posible, no me hables de esas cosas religiosas, a mí no me interesa. Rechazan la verdad. Hay otros que solo lo ignoran, dicen: no, es que tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para pensar en eso. Tengo trabajo, tengo familia, tengo biles, tengo cosas que hacer, no me hables de eso. Entonces algunos rechazan
otros ignoran y otros andan con dudas. Dicen, la verdad es que no sé. No sé si es cierto o no es cierto y pues la verdad no lo entiendo. Y ahí andan en su vida ignorantes de la verdad, nunca buscando qué es la verdad, qué es la realidad. Pues hermanos, lo que quiero hacer en esta mañana es ver esta escritura de Jesucristo y poner en prueba lo que Él dijo, a ver si es cierto, para que todos los que están escuchando, todos los que están viendo en línea y en persona, ya no tengan excusa. Ya no vas a poder decir, no lo rechazo porque no es cierto. Pruébalo. O ignorarlo como si no fuera algo que te afecta. O estando en duda. Entonces esta mañana tenemos el privilegio de compartir y preguntar si las palabras de Jesús, lo que estás leyendo, si fue cierto, sí o no. Y si es cierto, entonces Jesucristo es Rey y tienes que sujetarte, tienes que reaccionar al Rey. Pero hermano, si no es cierto, entonces estás perdiendo tu tiempo. Qué miserables somos si Cristo no cumplió lo que dice en esta escritura. Pues para empezar, hermanos, primeramente quería compartirle estas cosas. Número 1, no te puedo probar nada. Yo ya he tratado por años y he aprendido, hermanos, que yo no tengo la capacidad, nadie tiene la capacidad de probarte que Dios existe o que Jesucristo existe o lo que hizo, lo que hizo. Lo único que puedo hacer es ofrecerte evidencia. Y usted mismo va a tener que hacer la determinación. ¿Vas a aceptar? ¿Vas a examinar la evidencia? Sí o no. Y voy a hablar de fe. Mucha gente cree que, pues, fe, una persona necesita fe cuando no hay pruebas, cuando no hay evidencia. Eso no es cierto. Creer con fe no es falta de evidencia. Fe es examinar la evidencia y por fe creer que es cierto. Creer la evidencia. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, fe es creyendo en lo que estás viendo. Y fe es muy potente, muy fuerte cuando está edificado sobre factos. Pues, antes de entrar al mensaje, quiero que entiendas, la razón por este mensaje es para ayudarte a pensar críticamente si lo que dijo Jesucristo es cierto o no. Pues vamos a empezar a examinar la evidencia. ¿Están listos? ¿Ya tomaron sus cafecitos? Pues espero que tienes la primera evidencia en tus manos. ¿Cuántos de ustedes son dueños de una Biblia? ¿O lo tienes en el teléfono? Pues qué bueno, tienes bastante. Hermanos, la palabra Biblia, la idioma original de Biblia es biblios. Biblios. Y eso no es un libro. La palabra biblios es una colección de libros. Entonces, la palabra Biblia es una biblioteca. Tienes en tu mano una biblioteca. Tiene 66 libros en esta biblioteca. Cada libro te ofrece evidencia. Hay mucha gente que dice, no hay evidencia por Jesucristo. Aquí lo tienes en la mano. Tienes una biblioteca de evidencia. 66 libros, 39 libros en el Testamento Antiguo, 27 libros en el Nuevo Testamento. 37, 27. Tienes 66 libros en esta biblioteca que puedes examinar. Esta es una biblioteca milagrosa porque fue escrito por 40 autores. Hermanos, ¿cuándo es la última vez que en su propia familia, 40 personas, todos estaban en acuerdo? Pero estos 40 autores estaban en acuerdo en todos los detalles de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Fue escrito en 3 diferentes continentes. Fue escrito en 3 diferentes idiomas, arameo, en griego y en hebreo. Y fue escrito sobre un tiempo que cubre 1600 años. Hermanos, la biblioteca, que es tu Biblia, es un milagro.
escrito por 40 autores, 3 diferentes continentes, 3 diferentes idiomas, escrito por 1600 años. Pues hermanos, si abres tu Biblia por un momento, vas a ver cuál es el propósito de la Biblia. Mira, si pueden abrir su Biblia por un momento a Marcos. Es el segundo libro en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 1, versículo 1 te lo dice muy claro. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que está diciendo aquí en este es el principio del Evangelio. Diga Evangelio. ¿Qué es Evangelio? En griego, el idioma original es euangelion, que quiere decir las buenas nuevas. 66 libros, cada uno ofreciéndote evidencia que hay buenas nuevas. ¿Y por qué necesitamos las buenas nuevas? Por el pecado. Por el pecado estamos separados de Dios. Por el pecado morimos físicamente y espiritualmente. Y por pecado, hermanos, sufrimos en esta tierra. Hermanos, cuando estaba preparando este mensaje, sí, la verdad batallé en cómo iba a explicártelo, pero voy a tomar solo un minuto para decirte esto. Yo ya tengo, pues ya voy a cumplir, ya casi llego a los 60 años. Y cuando alguien llega a esa edad, se pone a pensar, ¿cuánto más tiempo tengo en esta tierra? Cuando uno es joven, como miran los niños, nunca piensa en esas cosas. Piensa que, pues, tiene para siempre. Está fuerte, es físico, es su primavera de vida. Pero más y más que nos acercamos a los últimos años, piensas, ¿qué pasa después de esto? Y uno puede sentir un peso, una depresión, pensando, va a llegar un día cuando no voy a estar aquí. Cuando ya no voy a andar con mi familia, mis nietos. Mis nietos van a vivir sus vidas sin mi presencia. Y eso es cuando me pongo a pensar, Señor, ¿esto es el fin o hay algo más? Y hermanos, si no fuera por esta biblioteca que me ha ofrecido evidencia que hay algo más, wow, qué miserable sería yo. Pero le doy gracias a Dios que esta vida no es todo. Hay algo más después. Y les recomiendo, hermanos, que pongan atención mientras te ofrezco evidencia que sí hay algo más. Porque cada uno de ustedes, créalo o no, va a llegar a su último día. Y hay que estar listos. Amén. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto. La primera pregunta que vamos a dar es si es cierto que Jesucristo existió. La verdad, era una persona que vivió, murió y resucitó, como dice los evangelios, las buenas nuevas. Yo creo que sí. Can we put up the first slide? Hermano, lo que voy a compartir es voy a poner mi biblioteca aquí en el púlpito. Quiero que mires en la pantalla. Te voy a dar evidencia. Yo sé que mucha gente cuando piensa en su cristianismo, piensa religiosamente. Pero hermanos, no es la única evidencia. Quiero que uses tu mente. Piense en lo que estás escuchando. Aquí en la pantalla tengo un histórico. Él vivió en los tiempos de Jesucristo. Lo triste por él es que nunca lo aceptó. Él fue testigo de lejos, pero no adoptó. Pero sí escribió algo que tenemos hasta esta fecha. Este es un romano, histórico romano. Y mira lo que escribió. Y tenemos estas escrituras hoy. Dice, ni el esfuerzo humano, ni la generosidad del emperador, ni el apaciamiento de los dioses lograron poner fin a la escandalosa creencia de que el incendio había sido ordenado por Nerón. Por siguiente, para acallar el rumor, Nerón presentó como culpables y castigó de las formas más insólitas a aquellos odiados por sus actos vergonzosos. ¿De quién está hablando? De cristianos, a quienes la multitud llamaba cristianos. El fundador de este nombre, Cristo, Christus en latín, había sido ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Reprimida por un tiempo, la funesta superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, origen de este mal,
sino también en la ciudad Roma, donde confluye y se populariza todo cuenta hay de horrible y vergonzoso procedente de todas partes. Este hombre, Tácitas, él fue testigo de la iglesia primitiva. Él no es cristiano. Él no tiene interés en el cristianismo. Solo es un histórico romano que observó y os escribió, y nosotros hoy tenemos sus escrituras que son evidencia. Evidencia que Jesucristo era real, que había una iglesia primitiva, que hubo un gobernador, que hubo una situación donde mataron a Jesucristo. Let's go to the next slide. Aparte de un romano, tenemos Tito Flavio Josefo. Este es un judío. Y hermanos, si alguien odiaba a los cristianos más, eran los judíos. Y Josefo también escribió. Dice, por aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que en efecto cabe llamarlo hombre, pues fue autor de obras sorprendentes y maestro de aquellos que acogen la verdad con agrado. Atrajo a muchos judíos y a muchos griegos. Él era Mesías. Cuando Pilato, tras oír que era acusado por hombres de la más alta posición entre nosotros, le condenó a ser crucificado. Aquellos que desde el principio lo habían amado no renunciaron a su afecto por él, pues al tercer día se les apareció de nuevo con vida. Los profetas de Dios habían predicho esto y un sinfín de otras cosas maravillosas acerca de él y las estirpe de los cristianos, llamados así por él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. ¿Has escuchado un romano? ¿Has escuchado un judío? No les interesa ser cristiano, pero fueron testigos y dan sus testimonios. Let's go to the next slide. Aquí tienes uno muy potente. Plinio, el joven, es gobernador en Roma. Él, hablando con el emperador, mandó esta carta. Esto es parte de una carta más grande y dice, ¿qué hago con estos cristianos? Están donde quiera ahora en Roma, están echando a perder nuestra ciudad. Están en casas comiendo juntos y sus números están creciendo. ¿Debo de tener preocupaciones? Emperador, ¿qué hago con estos cristianos? Pero lee esta parte de su carta. Tenían la costumbre de reunirse en un cierto día, fijo antes de que amanecería, y de cantar en versos alternos un himno a Cristo como a un Dios, y de atarse a sí mismos por un juramento solemne, no a las malas acciones, pero nunca cometer ningún fraude, robo o adulterio, para nunca falsificar su palabra ni para negar una prenda cuando fueron llamados a entregarla. Después de esto tenían la costumbre de separarse y luego reunirse para participar de la comida, pero comida ordinaria y inocente. ¿Qué es lo que la gente estaba viendo? Estos cristianos, día tras día reuniéndose en casas. Ponen un banquete y están comiendo juntos con gozo, invitando sus amistades, invitando sus familiares. Y este grupo está creciendo. Emperador, ¿qué hago con este movimiento? Hermanos, estamos viendo gente de la calle, históricos, gente que son gobernantes. Todo esto es evidencia. Tenemos más evidencia por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo de cualquier otro facto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que Pancho Villa fue verdadero? Levante la mano si crees que Pancho Villa era verdadero. Hay más evidencia, muchísimo más evidencia por Jesucristo que Pancho Villa. Hermanos, si estás pensando, si crees no se trata de creer, se trata de ver la evidencia. Amén. Let's go to the next slide. No tengo tiempo, pero hermanos, hasta puse una lista de varios históricos que escribieron, son testimonios. Escriben y usted mismo los puede leer para examinar la evidencia. Y ninguno de estos son cristianos. Estos son del mundo.
Andan solo viendo, observando y escribiendo. Celso, el filósofo platónico. Sutonio, escritor, abogado y historiador romano. Marabar Serapión, prisionero de guerra en poder de los romanos. Plinio el joven, el cual ahorita vimos. Y todos los escritos de los gnósticos o Julio Africano. Hay tanto evidencia que Cristo vivió, murió y resucitó. Amén. Hermanos, quiero que mires que la fe de cristianos no es una fe de mitos, invenciones, no, es fe, es creyendo en la evidencia que está enfrente de uno. Pues qué bueno. Can we go to the next slide? Voy a tomar un tiempo, hermanos, para dejar a esos porque solo tengo poquito tiempo ahora. Solo tengo poquito tiempo. En el estudio que sigue, en esta semana, podemos hablar de más evidencia. Si hay libros que usted mismo puede leer para escudriñar mejor. Pues hermanos, mientras estamos esperando, quiero compartir con ustedes más evidencia de la biblioteca, la Biblia. ¿Por qué no tomamos un momento y nomás hablamos? A ver qué sabes de domingo. ¿Qué dice la Biblia sobre el día de la resurrección de Cristo? Pues, primeramente, hermanos, les voy a dar, si hay tiempo, 6, 7 factos, mínimo 5. Pero ¿por qué creo en la resurrección? Porque domingo en la mañana, en el tercer día, cuando las mujeres fueron a la tumba, encontraron la tumba abierta, los soldados se habían huido y no hubo cuerpo. Hermanos, por más de 2000 años, alguien en Roma, alguien en Jerusalén, alguien podría haber dicho, no es cierto, aquí está el cuerpo, mira tu Salvador aquí muerto. Nadie ha podido presentar esa evidencia. No, al contrario, cuando escudriñamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aprendemos lo que sucedió. Aprendemos que en Mateo 27, que Roma supo que todos los cristianos tenían su enfoque en Jesucristo después de su muerte, porque Él predijo, va a haber una resurrección. Y por eso Roma dijo, para que no haya caos, para que no anden con mentiras, vamos a mandar los soldados oficiales de Roma. Y iba a ser como dicen, una compañía, un grupo de 16 soldados romanos, profesionales. Iban a estar en la tumba de Jesucristo. Pusieron una piedra, tenían un mecate, pusieron el mecate enfrente de la piedra con sellos y lo marcaron con la imprima de Roma. Y dicen, el quien mueve este mecate, lo matamos en el momento. Nadie se puede acercar. En cada momento tenían el mínimo de 4 soldados parados enfrente de la piedra, enfrente de la entrada a la tumba. Los otros 14 podían descansar, andar, comer lo que querían, pero siempre tenían una rotación de 16 soldados cuidando la tumba. Entonces, ¿qué pasó en esa mañana? La Biblia describe, los testigos dicen que los soldados vieron algo tremendo que los asustó y fueron corriendo al templo. Le dijeron a los sacerdotes, no vas a creer lo que pasó. Jesucristo salió, ya no está ahí. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo 27 que los sacerdotes no sabían qué hacer. Les dieron un dinero y le dijeron, mira, cállate, no le digas a nadie. Nosotros vamos a hablar a Roma de tu parte, pero llévate el dinero y ya no hables más. Lárguense. Hermanos, esto es muy importante si yo soy un testigo, porque yo entiendo que la ley de Roma era, si eres un soldado y fallas para cumplir el trabajo que te han dado, la pena es muerte. Debería de haber visto 16 soldados muertos.
Pero no vemos eso. Desaparecieron. ¿Cómo es posible que los mejores soldados del mundo, 16, se perdieron? Nadie pagó, no hubo pena, desaparecieron. De repente hubo rumores. Y la posición oficial de Roma, la posición oficial de los sacerdotes era esto: alguien se robó el cuerpo. Porque suena bien, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien se robó el cuerpo teniendo 16 soldados ahí? ¿Cómo es posible que los sacerdotes aceptan eso? Es mentira. Y hermanos, sabemos eso, pero lo que yo quiero ver es la evidencia. Lo que yo miro no son tanto en lo que dicen o lo que no dicen, es este facto. Roma dice, la tumba está vacía. Los judíos dicen, la tumba está vacía. Los soldados dicen, la tumba está vacía. Y los cristianos dicen, aleluya, la tumba está vacía. Amén. Entonces vemos evidencia de parte de Roma, de parte de los judíos. Y la Biblia dice que las mujeres temprano en la mañana fueron para tratar con el cuerpo y iban muy, muy tristes. Dejaron los discípulos que estaban escondidos. Estos discípulos estaban escondidos porque el movimiento se había muerto con su líder. Hermanos, no puedes imaginarte cómo se sentían los discípulos. Ellos creían que Jesucristo era el rey que vino a conquistar a Roma. Y en este momento, domingo en la mañana, están escondidos con miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cumplió Jesús? ¿Qué va a pasar de nosotros ahora? Nos están buscando. Y ahí en esa mañana se escondieron y las mujeres fueron adelante. Y la Biblia nos menciona en varios evangelios que cuando llegaron, ¿qué encontraron? La piedra ya estaba fuera de lugar. Entraron y dicen, ¿dónde está el cuerpo? María mira un ángel y dice, ¿qué has hecho con el cuerpo? Y el ángel dice, ¿por qué lo buscas aquí entre los muertos? ¿Qué no te acuerdas? Él dijo que iba a resucitar. No está aquí, está vivo. Y ella fue con las otras mujeres a los discípulos y fueron, hermanas, las primeras testigas de Jesucristo. ¿Quién escogió Dios para ser los primeros testimonios? Las mujeres. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanas? Y cuando las mujeres compartieron, esto es evidencia también. ¿Por qué? Porque en Roma y en el judaísmo, una mujer no es aceptable para ser una testiga. Es contra la ley aceptar el testimonio de una mujer. Yo sé, es horrible, ¿verdad? Pero eso fue la ley. Así fue la ley. Dicen, las mujeres son muy emocionantes. ¿Es cierto eso? ¿Quién sabe? Pero Roma y del judaísmo no acepta. Y por eso es evidencia también. Porque si quieres echar una mentira, si quieres engañar a la gente, nunca vas a usar mujeres para testigas. Vas a escoger hombres. Eso es evidencia. ¿Y qué tal con los discípulos? Estos hombres, Pablo y pues después, pero estos hombres estaban escondidos. Hermanos, ¿cuándo es la última vez que tuviste miedo? Imagínate domingo en la mañana con tus hermanos escondido, esperando cualquier momento van a tocar tu puerta. Ya están los soldados de Roma. ¿Y qué quieren los soldados de Roma? Te van a arrestar y te van a matar como mataron a Jesús. Pues nunca llegaron los soldados. Y de repente las mujeres vienen y dicen, vengan con nosotros, mira, la tumba está vacía. Ya cállense, mujeres, no saben lo que están diciendo. Es muy emocionantes. Pero Pedro y Juan, algo los impulsa. Y van a la tumba corriendo. Y llega Pedro y Juan y miran, la piedra está acá. Debe de estar tapando la tumba. Y entran. Y algo muy interesante, dice la palabra de Dios, que Juan vio y creyó. Esa frase tan pequeño es una prueba. ¿Qué vio Juan? Vio los trapos con cual habían puesto en el cuerpo de Jesucristo. Pero los vio, aquí están los trapos del cuerpo, aquí está la cabeza. Porque hermanos, si alguien se va a robar el cuerpo, se va a llevar los trapos también. Pero encontró los trapos, todavía
en círculo como si desapareció el cuerpo. El momento de ver esto, la Biblia dice que Juan vio y creyó. Y desde ese momento vemos un cambio en los discípulos. En lugar de ser miedosos, tímidos, escondidos, salieron a las calles y con valentía empiezan a predicar y compartir. Cristo vive. Ya no tenían miedo. Hermanos, ¿qué causa que hay un cambio tan grande en un ser humano? Que un momento es cobarde, el siguiente momento es un gigante lleno de valor. Una verdad. Hay muchos que dicen, no, es que les pagaron un dinero. Hermanos, no. No hay ganancia en esto. Los discípulos, ¿qué ganaron por su testimonio? Sufrimiento, persecución, y cada uno dio su vida por esta verdad. Una pregunta, hermanos. Si usted sabía que algo era una mentira, ¿ibas a estar dispuesto a entregar tu vida por esa mentira? Y sabes que no es cierto. Porque lo que entiendo yo es que si yo creo que algo es cierto, que algo es verdadero, yo sí estoy dispuesto a morir por la verdad, pero no estoy dispuesto a morir por una mentira. Son igual ustedes, hermanos. Y cuando vemos los discípulos, cada uno entregó su vida por este testimonio. Hubo un gran cambio y, hermanos, eso es evidencia que ellos vieron, ellos creían en esa fecha que Cristo murió y resucitó, y eso transformó sus vidas. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo es que conquistaron la muerte? Porque vieron a Jesús. Jesucristo regresó. La Biblia dice, hermanos, que no uno, no dos, no tres personas, pero más de 500 personas vieron a Jesucristo andando, comiendo y hablando. Hermanos, eso es una prueba que no puede negar uno. No una persona, no dos, no hay un profeta. No, estos son personas. Familiares, tíos y tías, abuelos, hermanos, y vieron a Jesucristo. Y eso cambió el mundo. Y sabes, hermanos, ¿quién es el mejor? ¿Quién da el mejor testimonio? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo se llamaba Saulo. ¿Se acuerdan de él? Antes, Saulo tenía, acuérdense, es un fariseo. Es un representante de judaísmo. Acuérdate, los judíos odian a los cristianos. Saulo de Tarso tenía un gran odio por los cristianos porque él dijo, están cometiendo blasfemia. Dicen que este Yahshua es el Mesías, blasfemia, y se enojó tanto que fue en una misión para matar a los cristianos. Aprendemos de Saulo de Tarso porque él estaba ahí cuando mataron a Felipe. Él estaba apoyando, aplaudando. Qué bueno, mátalos, esos perros. Pero el libro de Hechos, capítulo 9, nos habla, dice que Pablo iba en el camino, de repente, ¿quién le apareció? Jesucristo. Y en ese momento la vida de Saulo cambió. Ahora es Pablo. Pablo vio Jesucristo resucitado, y eso cambió su vida. Él duró 3 años en Arabia y luego fue a hablar con Jacobo y Pedro. Y hermanos, acuérdense, Jacobo era hermano de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen un hermano? ¿Tienes un hermano de sangre? ¿Qué ibas a sentir si alguien te dice, tu hermano es el Mesías? ¿Lo ibas a creer? ¿Este tonto? ¿Ibas a creer, hermanos? ¿Cuánta evidencia necesitas para creer que tu propio hermano de sangre es Dios? ¿Cuántos de ustedes lo iban a creer? Ninguno, ¿verdad? ¿Quién va a creer eso? Pero Jacobo, aunque tomó tiempo, al fin dijo, yo creo. Hermanos, ese es el mismo Jacobo que antes había dicho, mi hermano está loco. Mi hermano no está bien en la cabeza. Pero ahora, ¿qué dice? Mi hermano es el Mesías. Y Jacobo va a venir a ser el más alto de los apóstoles en Jerusalén. Increíble el cambio que hubo. Pues hermanos, también los credos.
Pablo ya después escribió, y esto, hermanos, estos son credos que fueron escritos entre 3 hasta 15 años después de la muerte de Jesucristo, pero la mayor parte entre 3 a 5 años. Mira lo que escribió Pablo y míralo con cuidado. Porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo que entre 15 años Pablo está recibiendo lo que la iglesia ya tiene. La iglesia tenía credos, porque acuérdate, desde 70 hasta 90% de todos los cristianos no podían leer. Entonces tenían credos, dichos. Y dice, esto es lo que yo recibí. Yo recibí un credo, un dicho. ¿Qué es lo que la iglesia estaba diciendo? Mira lo que dice. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cifas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Estas personas todavía viven. Si yo estoy echando mentiras, pregúntale a ellos. Ellos te van a decir lo mismo. Hermanos, tantos testigos, romanos, judíos, gentiles, gente del pueblo, ricos y pobres, todos dando testimonio. Hermanos, ¿por qué te debe de importar? Esto es un poquito. Pastor, parece que estoy en un clase de seminario. Tal vez un poquito. Pero voy a concluir con esto, hermanos. ¿Por qué te debe de importar? Porque esta verdad, esta evidencia ha cambiado todo. Porque, como les dije, Cristo, por medio de su vida, muerte y resurrección, está reconciliando con Dios. Con esto voy a terminar. Te quiero hablar, hermanos, de un rey de historia. Un rey conocido por ser a la vez compasivo como es justo. Imagínate, un rey perfectamente amoroso, un rey perfectamente justo. Un día descubrió que alguien estaba robando del tesoro. Y dijo, la pena establecida para quien fuera descubierto era de 10 latigazos. ¿Sabes qué es un latigazo, hermanos? No sé cómo fue en su casa, pero mi tío tenía lo que se llama un chicote. ¿Conocen el chicote? Y con eso mi abuelita me dijo, vale más que se porten bien. Y no, mira, aquí está el chicote y por eso nos portamos bien. Pero este rey, conocido por ser compasivo, amoroso y justo, descubrió que alguien le estaba robando de su tesoro y dio un decreto. Dijo, el quien encontramos, si alguien está descubierto, le vamos a dar 10 latigazos. Y después los oficiales dicen, rey, no lo vas a creer, pero otra vez entraron y robaron más del tesoro. Entonces el rey pasó otro decreto, un decreto final que dijo, lo que voy a demandar ahora, si encontramos el quien está robando del tesoro, le vamos a dar 40 latigazos. Hermanos, 40 latigazos es una sentencia de muerte. Nadie puede aguantar 40 latigazos. Pronto se descubrió, hermanos, se encontró porque una tercera vez alguien intentó robar y no vas a creer quién era. Era la hija del rey. Esa fue la razón por qué no lo podían encontrar, porque ella estaba trabajando desde adentro. La ladrona era su propia hija. La gente empezó a preguntarse, ¿qué hará el rey? ¿Qué va a hacer el rey? Es su hija. Si fuera tu hija, ya después que dijiste 40 latigazos, ¿qué hicieras tú? El rey tiene la autoridad de hacer lo que quiere y la gente dice, ¿qué pasa si la deja de ir? ¿Cómo podrá ser justo? Si la suelta, entonces no es un rey justo. Pero ¿qué tal si la mata? ¿Cómo podrá ser entonces compasivo o amoroso? Si la mata, entonces ya no es un rey de compasión. Todos esperando a ver lo que iba a decir el rey. ¿Qué dice el rey? El rey declaró, la ley es la ley y la ley es clara. ¿Se ha cometido un delito?
entonces la sentencia debe ejecutarse. Ante todo el reino, la hija del rey fue traído al público. Ahí le rasgaron su camisa y la ataron a una mesa del verdugo. El verdugo alzó el látigo. El primer latigazo estaba al punto de caer cuando de repente el rey dijo: ¡Alto! ¡Para! ¡Un momento! ¿Qué va a hacer el rey?, dice la gente. De repente el rey descendió de su trono, caminó hacia a su hija, se despojó de su propia túnica, rompió su propia camisa y se tendió sobre su hija. Miró para atrás al verdugo y le dijo: ahora, golpéala. El verdugo protestó: no puedo, rey. No le puedo pegar. Si la golpeo, te voy a golpear a ti. Golpéala, dije. Los 40 latigazos, todos destinados a ella, cayeron sobre el rey. El verdugo no se detuvo hasta haber terminado, y el rey murió. Eso es lo que hizo Jesucristo por ti. Cristo es el Rey. Y la razón por qué examinamos, por qué celebramos, por qué reconocemos, por qué tenemos la tradición que tenemos, es porque reconocemos que aunque no lo merecemos, aunque somos pobres pecadores perdidos, aunque cada uno vamos a morir y lo merecemos, no tenemos esperanza. Pero Cristo, por su amor con nosotros, dejó el cielo, dejó su trono, vino, anduvo entre nosotros. Y como oveja al matadero, fue a la cruz de Calvario. Y como el Rey en esta historia, te cubrió a ti con su sangre. Y por la vida, la muerte y resurrección de Cristo, Cristo vive y yo también. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, gracias te doy por este recuerdo, que tenemos una fe fuerte. Es fuerte nuestra fe porque está basado en evidencia. Tenemos los testimonios de los romanos, de los judíos, de los gentiles. Tenemos la evidencia científica, histórica. Tenemos la evidencia de la biblioteca, que es la Biblia. Y tenemos el Espíritu Santo que confirme la muerte de Jesucristo en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Rey. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.